Cuando vean una noche iluminada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que Dios les da. Estas son las palabras de la Virgen en las profecías de Fátima. Vean el próximo podcast Corazón Guadalupano. Ahí vamos a tratar de todo esto, de las profecías de la Virgen en Fátima. Corazón Guadalupano, el podcast de los Heraldos del Evangelio. Para empezar este programa, este podcast, vamos a rezar una Ave María pidiendo a la Virgen que nos ilumine a nosotros y que nuestras palabras pues tengan provecho y tengan fruto en aquellos que oyen este programa. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salve María, estimados amigos de los Heraldos del Evangelio. Hoy día estamos en el 12º podcast Corazón Guadalupano y pues vamos a ver un tema muy interesante. Hoy día ya tenemos a invitado especial, al hermano José Antonio Domínguez. Salve María. Salve María, un gusto enorme estar aquí de nuevo para hablar de la Virgen. Sí. Es siempre una oportunidad de hacer apostolado y un gusto. Los santos, decía San Luis Guirón de Montfort, nunca son tan elocuentes como cuando hablan de la Virgen. Sí, pero antes de más nada de comenzar el programa, les quería pedir para que dejaran su like, sus comentarios, compartan y sobre todo que se puedan suscribir al canal para poder crecer y llegar a más personas. Quedamos en el anterior podcast, hermano, la gente quedó nos pide y nos pregunta cuándo sería el siguiente, sobre todo el tema de las apariciones de la Virgen de Fátima y sobre todo el tercer secreto, los misterios que tiene, en fin, todo eso. Y ahora se suma a todo eso de ahí las auroras boreales que han aparecido estos días, ¿no? Es un tema fascinante esto de Fátima y del secreto de Fátima. Justamente sobre las auroras boreales que todo el mundo las vio, si no todos las vieron, todos vieron la noticia, ¿no? Entonces, y de boreales pues tenían poco, porque hasta en Argentina, al sur, serían auroras australes, ¿no? En Chile, sur de Chile, aquí en México se vieron, ¿no? Sí. Ahí por Aguascalientes, Zacatecas. Y hay una noticia que me mandaron que hasta en Bolivia se vio, en una ciudad, Santa Cruz, que no tiene nada que ver ni con el Polo Norte ni con el Polo Sur. Ya es tropical, ¿no? Tropical, entonces lo vieron. Sí, toda Europa, en Portugal se vio. Justo el día 18, por hablar, no es bien una aurora boreal, pero en fin. Ayer. Es en el cielo, se ve en el cielo. Ayer, día 18, pasó un meteorito en Portugal y España por la noche y se hizo como de día, ¿no? Así rápidamente. Todo el mundo también lo vio. ¿Tendrá alguna cosa que ver con esto de Fátima? No. Pues no sabe. Lo cierto es que la Virgen en esta tercera aparición, que es la serie de 6, es de las más importantes porque aquí ella hace las profecías. La Virgen pues dice justamente, anuncia que la guerra va a terminar. Porque eso de las auroras, digamos, uno relaciona con Fátima porque la Virgen decía de que llegaría un castigo para la humanidad porque iba a haber una gran señal en el cielo. Y la Virgen dice justamente, si no dejan de ofender a Dios en el reinado de Pío XI, comenzará otra guerra peor. Fue la Segunda Guerra Mundial. Eso fue años antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay que hacer aquí una cuestión, que los tiempos en las profecías, en el Apocalipsis, los tiempos no son bien cronológicos, así como nosotros los entendemos, con horas, minutos, segundos, antes y después. Entonces muchas veces en el Apocalipsis, por ejemplo, es así. Después vi un ángel que decía, después vi tal cosa. Ese después es que él vio la visión después. No quiere decir que en el tiempo eso vaya a pasar, uno vaya a pasar antes del otro, de repente pasan los dos al mismo tiempo. Los tiempos son muy confusos en las profecías. Y Dios lo hace así a propósito, tiene sus designios.
nunca deja los tiempos claros. Hace la advertencia, cuidado que va a pasar tal cosa. ¿Cuándo? Pues solo Él sabe. Porque Dios todo lo ve presente. Exactamente. Entonces aquí dice, cuando vean una noche iluminada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que Dios les da. O sea, una luz por la noche puede ser como fue la estrella de Belén, ¿no? Claro, fue una señal, ¿no? Los magos la noche se hizo de día. Los magos así, los reyes magos así la interpretaron, ¿no? Y fueron y encontraron el Mesías. Entonces, esa gran señal, ¿no? Esa luz desconocida por la noche, puede ser una señal de Dios indicando que algo va a pasar, ¿no? Como ese meteorito que pasó ahora, el día 18 en Portugal, puede ser señal de alguna cosa. Uno tampoco puede ser así muy exagerado, ¿no? Ser así, no, que va. No, hay que verlo todo con mucho equilibrio, ¿no? Puede ser, puede ser una cosa natural que pasó, un pedazo de roca que pasó por ahí y no pasa nada. Pero también puede ser una señal de Dios. Ser una señal. No, y también es una cosa muy interesante porque en las apariciones de Fátima, ella dice, si no dejan de ofender a Dios, porque esa era una señal, que ella iba a castigar al mundo por sus pecados, por los pecados. Entonces hay veces uno se pregunta si en los días de hoy nosotros estamos andando como debemos. Si estamos mejor o peor que hace un siglo. Peor que en 1917. Claro. ¿No? Entonces, pues los anuncios, claro, anuncios son, pero uno lo toma, como se dice, hay un dicho hasta español que dice, cuando las barbas de tu amigo se prenden fuego, pon las tuyas en remojo. Entonces esas cosas uno tiene que pues analizarlas, verlas con mucha calma, pero quién sabe, en tantos lugares al mismo tiempo que Dios se haya manifestado, para personas de buena fe, de buen corazón, dice, oiga, ¿qué puedo yo mejorar a partir de ahora? Es correcto. ¿No? Porque entonces la Virgen pues dice así, que la noche iluminada por una luz desconocida. Claro que hay mucha gente que le quiere dar una explicación natural, no, porque eso fueron las explosiones del sol y entonces pues Dios se puede servir exactamente de las explosiones del sol para hacernos llegar una señal, ¿no? Porque tanto el sol, ¿quién lo creó? Fue Dios. Fue Entonces Dios. Él pudo utilizar esos y quien gobierna el universo, Pues universo es Dios que lo mantiene, que lo en la existencia. Claro. Entonces Dios puede hacer lo que quiere. Él estableció sus leyes del universo, las leyes de la física, etc. Pero él puede hacer lo que quiera, puede hacer milagros. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo se murió, está en los Evangelios, que hubo un eclipse solar, ¿no? Pero era un eclipse que estaba fuera de las reglas. Sí. No era un eclipse que estaba dentro de los calendarios de los eclipses. Estaba fuera de las reglas. ¿No? Fue completamente extraordinario. A tal punto que un escritor romano, debería ser escritor porque quedó escrito, ¿no? Entonces seguramente un escritor romano comentó que vio ese eclipse, se vio en el mundo entero y él lo presenció y hizo este comentario hasta cierto punto, a pesar de ser pagano, inspirado. O es un Dios que está muriendo o es el fin del mundo. Claro. ¿Por qué? Porque era un eclipse que sale salía de todos los padrones, ¿no? de las reglas, del calendario de los eclipses, porque el Sol está girando en torno, la Tierra en torno del Sol y la Luna y tal, y a cada cierto tiempo hay eclipses, ¿no? Todo el mundo sabe de eso. Entonces también esta cuestión de las auroras boreales, pues sea un fenómeno natural, sea un fenómeno extraordinario que se sale de las reglas y me parece que era lo que estaban diciendo los científicos. Nunca se vio una cosa así. Fue un fenómeno realmente extraordinario. Y entonces la Virgen indicó que eso era una señal de que, a ver qué dice aquí una Virgen, sepan que es la gran señal que Dios les da. Es para nosotros, sí, claro. Una misericordia de Dios. Dios nos está haciendo una advertencia. Mira, esta es la señal. De que va a castigar al mundo por sus crímenes. Bueno,
Aquí no hay que extenderse el mundo Sí, mucho ¿no? porque ya vemos que el mundo Vemos está cada- fatal, ¿no? está fatal todo. No hay que hacer pruebas. Por medio de la guerra, ¿no? Pues uno está viendo esa guerra de Ucrania, ¿a dónde va a dar? ¿no? Sí. Es que se están, todo el mundo, Cañones por todos lados y todo el mundo se está preparando. armando, comprando armas. Ya estamos viendo, la historia es maestra de la vida. ¿no? Cuando fue la Segunda Guerra Mundial también, así, todo el mundo armándose y tal, y después ¿no? estalló. Entonces, por medio de la guerra, del hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Entonces, pues las guerras, ¿no? Es doctrina común en la Iglesia de las personas de buen senso. Las guerras son castigos por los pecados de los hombres. ¿no? Yo más bien diría ¿no? que son los hombres que se castigan a sí mismos. No es Dios que provoca la guerra. No, Dios no quiere el mal. No es Dios que provoca la guerra. Son los hombres que con sus pecados, con sus pasiones, con sus vicios, pues crean las condiciones para que se llegue a la guerra y entonces vienen desgracias de todo tipo y son castigos, como dice aquí la Virgen, son castigos por los pecados de la humanidad. La gente no ve estas señales. Es muy curioso, hermano Ronnie, cómo la gente está endurecida. Sí. A mí me impresiona mucho, porque ven estas señales y empiezan a buscarles explicaciones naturales. Naturales, y de que esto pasa cada 5.000 años. Sí, y todo que sigue igual. Todo sigue igual. Porque lo que pasa es que hay veces que la persona, cada cual busca justificar la vida que lleva. Exactamente, y no quiere reconocer que Dios le está mandando avisos. Y que para personas de buen corazón, pues dice, mire, si estoy algo mal, pues en qué puedo mejorar hay que y enderezar. Hay que corregir. Pero hay gente que queda todavía revoltada contra una señal que llega de Dios, ¿no? Y entonces uno ve esas cosas del clima, la gente le pone el sellito de cambio climático y tal, hasta puede haber un cambio climático, no vamos a discutir eso ahí, pero también puede ser una señal de Dios, ¿no? Inundaciones, terremotos, huracanes, uno ve esas cosas y da que pensar, ¿no? Uno tiene que reflexionar sobre esto. Entonces, pues aquí la Virgen es muy, muy clara, no deja margen a dudas. No hay que ser teólogo ni científico para ver que esto bien puede ser una señal de Dios. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, hubo también una cosa así. Les llamaron aurora boreal, ¿no? Fue el año de enero de 1938 y ya las cosas en Europa se estaban calentando políticamente y tal, y la gente estaba viendo que se venía una guerra. Y entonces en enero del 38 hubo una aurora boreal que no tenía nada de boreal. Boreal significa del norte, ¿no? Entonces se vio hasta en Portugal. Portugal está casi en África, ¿no? A pocos kilómetros de África. Entonces, desde Portugal hasta Alemania, por toda Europa, Italia, era así una luz desconocida que se vio en la noche. Hay hasta un sacerdote que él cuenta cuando él era pequeñito le tocó eso. Y él dice que salió, 2 de la mañana, todo de día. Y él se puso a jugar a las canicas y todo ahí con los amigos y todo, porque todo quedó de día. Todo el mundo se levantó. Y entonces eso le recordaba a él. Después, tiempo de futuro, fue sacerdote. Pero quedó, dice, Europa entero de día, se hizo, ¿no? Y la gente pues vio esa señal y no... La hermana Lucía, ella escribió, ya no recuerdo bien a quién, si fue al Santo Padre o a algún director espiritual, porque ella vio esa señal, ¿no? Y ella escribió por carta diciendo, esa es la señal de que Dios va a castigar el mundo, esa es la señal de que la Virgen indicó que iba a castigar el mundo. Eso no quiere decir que no pueda haber varias veces la misma señal, ¿no? Claro. Como digo, estos tiempos en las profecías son muchas veces un poco confusos, ¿no? Dios lo hace así para
nunca lo dejen todo enteramente claro, para que quien no quiera creer, porque no crea. pues que no cree, ¿no? Y quien tiene buen espíritu y tiene fe y quiere creer, pues ese Cada cual será juzgado por lo... Es como dijo si no me equivoco fue Bossuet, ¿no? Dio una conferencia, un orador. Una homilía, ¿no? Una homilía. Un sermón. Y él dice, al final de esta homilía, yo seré juzgado por lo que dije y ustedes por lo que habían escuchado, ¿no? Entonces aquí son señales que Dios da. Quien quiere escuchar, que escuche, pero la señal ya fue dada. Yo creo que en esa ocasión la asistencia era gente así muy especial y lo estaban mirando así con mirada... Como escépticos. Escépticos, críticos, ¿no? A ver que cometió un error de gramática o cualquier cosa así, estaban muy críticos. Y entonces él les dijo eso, aquí todos seremos juzgados, ¿no? Y aquí también, pues, la humanidad también pues tuvo estas advertencias de la Virgen. Ella como madre advirtió con mucha antelación al mundo entero, y todos nosotros vamos a ser juzgados por la importancia que le dimos a las palabras de la Virgen. Y entonces la Virgen sigue. Ella entonces da la solución. Es una advertencia misericordiosa, ¿no? Ella da la solución. Para impedir este castigo, vendría a pedir... No es una cosa determinante. No, porque a veces que esto que va a pasar, dice que va a pasar sí o sí. Porque hay gente que no. piensa así, que no, ya eso está escrito y tiene que pasar. Entonces ya Dios lo escribió, se tiene que cumplir. Entonces tal persona, Dios ya lo colocó y tenía que ser el traidor. No, Dios le da la gracia a todo el mundo y a todos nosotros nos da una gracia para arrepentimiento. Quien quiera lo aprovecha y quien no quiera no. Sí, y lo podemos decir, ¿verdad, hermano Ronnie? Así con toda certeza. Si hoy la humanidad tomara en serio las palabras de la Virgen y hubiera un cambio sustancial en la vida de las personas, pues Dios suspendería los castigos, sí. ¿No? Y hay hasta un sacerdote hace ya sus buenos 20, 30 años atrás, en una catedral en Santa Cruz, en Bolivia, una homilía, él dijo, mire, si hoy el mundo entero rezara el rosario, el mundo entero cambiaría en un mes. Exactamente. Pero hay veces que nosotros no queremos cambiar. Lo difícil es... El cambio. Claro. Vemos en las escrituras, la liturgia con Nínive, ¿no? Es un ejemplo muy bonito. Va el profeta Jonás. Mire que el profeta Jonás estaba contra Nínive, no quería predicar. Quería que Dios castigara. Se resistió a Dios. Sí. Viene la historia de la ballena. Después se enojó porque Dios le perdonó a Nínive. El hecho concreto es que los ninivitas oyeron la advertencia de Jonás y se arrepintieron, cambiaron de vida, hicieron penitencia y se convirtieron. Oyeron la palabra de Dios. Oyeron la palabra, exactamente, y se convirtieron. Si hoy pasara eso, la historia del mundo cambiaría. Sí. Pero vemos que, infelizmente, la gente no se mueve. Entonces la Virgen hace la advertencia y después da la solución. Para impedirlo vendría a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados de mes. Si atienden mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrán paz. ¿No ve que la paz mundial tiene una relación con Rusia, con la conversión de Rusia? Es muy curioso. Es un país que se separó hace 1000 años de la Iglesia, no de la Iglesia de Roma, no acepta la autoridad del Papa, entonces hicieron una iglesia así solo de ellos, particular, y con, en fin, cosas así bastante censurables. Pero hasta hoy no ve que no se convirtieron, ¿no? Ellos no regresaron a la comunión con Roma y Rusia padece de los mismos males que Occidente, o sea, no respeta la vida, en fin, es un país tan pecador como cualquier otro de Occidente, ¿no? Si Rusia no se convierte, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir.
varias naciones serán aniquiladas. Que eso no es poca cosa, ¿no? Es Porque cortito así, ¿no? Una Es frasecita, y aquí está resumido todo lo que va a pasar, ¿no? O sea, Rusia como que va a ser el flagelo del mundo, ¿no? El látigo de que Dios va a utilizar, ¿no? se va a servir, digamos. porque siempre eso es una constante en la historia. Hay que conocer un poco cómo es el corazón de Dios, cómo es la psicología de Dios, cómo actúa Dios con los hombres, ¿no? Entonces, normalmente, él no actúa directamente, ¿no? Convirtiendo directamente a los hombres. No, él manda ministros, manda profetas. Jonás, exactamente. Lo mandó, no fue él, sino fue a través del profeta. Siempre manda emisarios, gente que hace lo que Dios quiere, ¿no? O cuando va a castigar, también se sirve de otros como que ministros de él, ¿no? A veces hasta son paganos, pero terminan cumpliendo los designios de Dios, ¿no? Entonces uno ve, por ejemplo, es que la historia es maestra de la vida, uno aprende mucho con la historia. Roma, ¿no? El Imperio Romano. El Imperio Romano tuvo un auge de progreso, civilización, de esplendor, de poder, etc. Pero mucha decadencia moral, mucha corrupción, algo inconcebible, ¿no? En los días de hoy, por ejemplo, los juegos de circo, ¿no? eran una cosa espantosa, porque ellos se divertían. Imagínense el grado de decadencia moral que la persona tiene que tener para divertirse viendo dos tipos matarse, los gladiadores, ¿no? Claro. Entonces, chorreando sangre para todos lados y una persona que se muere ahí, claro, delante de sus ojos, claro, ¿no? Era su diversión, ¿no? Entonces, y las costumbres morales de Roma también eran una cosa espantosa. Bueno, ¿cuál fue el medio que Dios tuvo para castigar Roma por sus crímenes, por sus pecados? Las invasiones bárbaras. ¿Sí? Vinieron olas de bárbaros, gente extremadamente salvaje, que fueron avanzando sobre Roma, avanzando sobre el Imperio Romano, dominando todo, y llegó un momento que el Imperio Romano se derrumbó, sí, ¿no? Así... Desapareció. Y el último emperador romano se llamaba también Rómulo, Augustulo. Era un joven que había heredado, no sé bien por qué parte el imperio, y no se sabe cuál fue su fin. Átila, los bárbaros entraron en Roma, dominaron todo, destruyeron todo y tal, y el emperador romano, ¿qué pasó con él? No se sabe. Todo desapareció. Los bárbaros fueron el látigo que Dios usó para castigar a Roma por sus crímenes, por haber perseguido la iglesia, por sus costumbres morales extremadamente censurables y horribles. Fue el medio que Dios quiso usar para eso. Pues también con Occidente, ¿no? El mundo moderno, por lo que dice aquí la Virgen, uno ve que Rusia o se convierte, o nosotros trabajamos por la conversión de Rusia, o Rusia se va a transformar en el látigo que Dios va a usar para castigar. Aquí hay que usar la palabra castigo. Castigar Occidente, la civilización occidental, por sus crímenes. Ahora me vino a la memoria una profecía, porque decía el Papa Benedicto XVI que el secreto, la parte que no se conocía del secreto de Fátima, él decía, no es necesario revelarla porque ya está en otras apariciones. Pero vamos a hacer una pequeña pausa ahora y les pedimos a nuestros seguidores que nos acompañen hasta el final, porque vamos a analizar esas profecías, cosas que santos han dicho también sobre la conversión, y también analizar un poco las apariciones y el tercer secreto de Fátima, que qué es lo que dice realmente, que tan secreto, y le pedimos que nos acompañes hasta el final. Robustece tu fe, aprende maravillas sobre la Iglesia y los santos, resuelve tus dudas a través de sus enseñanzas y artículos.
Suscríbete a la revista Heraldos del Evangelio entrando en el enlace de abajo. Hola María, estimados amigos de los Heraldos del Evangelio, seguimos con el podcast número 12 sobre el tema de las apariciones de Fátima y estábamos un poco aquí conversando con el hermano José Antonio que nos estaba explicando sobre cómo Rusia sería el látigo que Dios se serviría para castigar al Occidente. mundo, ¿no? Eso me hace recordar un hecho histórico, porque es curioso como a veces los propios paganos, ellos tienen una cierta conciencia de que están cumpliendo un designio de Dios. Me recuerdo de haber leído en la historia, ¿no?, que Átila, el rey de los hunos, pues, él decía de sí mismo que donde sus caballos pisaban no nacía más el pasto, ¿no? Porque donde sus ejércitos pasaban destruían todo, saqueaban, incendiaban todo. Entonces era una catástrofe. Uh-huh. Y él decía de sí mismo que él era el látigo de Dios para el Imperio Romano. Sí, sí, claro. Porque es curioso ver ese choque de civilizaciones, ¿no? O sea, los hunos no eran propiamente civilizados, ¿no? Sí. Pero ese tipo de bárbaros, ellos eran tan salvajes que cuando entraban en las ciudades, ellos durante el día se quedaban en la ciudad para robar, para hacer sus desórdenes, sus cosas, y después por la noche ellos salían de la ciudad y se iban a dormir a la foresta, porque decían que se agobiaban, se asfixiaban de estar en las ciudades, ¿no? Imagínense eso en los años 400 y tal, y el tamaño que tendrían las ciudades, chiquititas, ¿no?, en comparación con hoy. Pero era tal su grado de primitivismo que no soportaban la vida en las ciudades, porque les faltaba el oxígeno. Pero es eso, que a veces los propios paganos, los impíos, tienen una cierta noción más o menos confusa de que ellos están sirviendo a un designio de Dios. Y con Rusia, pues es lo que está pasando. Me recuerdo que hay el mundo de las profecías es muy amplio y cree quien quiere, ¿no? Hay gente que dice, no, la Biblia es suficiente, eso no está en la revelación. La revelación oficial se cerró con nuestro Señor Jesucristo. Lo que está en la Biblia, el Apocalipsis, es el último libro oficial inspirado por el Espíritu Santo. Y de ahí para adelante ya no se considera cualquier texto inspirado, escrito por santos y tal, ya no se considera más una revelación oficial. Es cierto, la revelación oficial se cierra con el Apocalipsis, sí. Pero Dios sigue comunicándose con el mundo a través de mil formas. Eso no para y a través de los santos, de los profetas, la Santísima Virgen, como madre, ella siempre está intentando ayudar de todas formas a la humanidad. Entonces, pues, ella se comunica y advierte a los hijos, mira, tal cosa no está bien, tal, y pues es madre, ¿no? Ella pues se preocupa con el bien de los hijos. Y entonces, esto de Rusia, pues me recuerdo que hay una beata, es fundadora de una congregación religiosa, es italiana, de mediados del siglo XX. ¿No se llama? Es correcto, es Beata Elena Aiello. Leí las profecías de ella hace mucho tiempo, pero recuerdo que ella habla de una invasión de Rusia en Europa y que la bandera de Rusia estaría en lo alto de la cúpula de San Pedro, o algo así. No estoy recordando bien los términos de la profecía, va por ahí, sí. pero va por ahí, que Rusia invadiría Europa. Entonces, pues, y hay otras profecías en el mismo sentido, no es la única. Entonces, pues, esto que dice la Virgen de Rusia esparcirá sus errores por el mundo. Quien vivió el siglo XX, ¿no? Pues
ya fuimos testigos de todo el daño que hizo al mundo Rusia promoviendo ¿Cuántos millones de muertos, en la etcétera? Segunda Guerra y después promoviendo revoluciones y quedó dominando mitad de Europa. En fin, un régimen muy cruel, ¿no? El régimen comunista, extremadamente cruel y violento. Pero se nota que Rusia, si bien que cambió el régimen político, no sé si cambió, bueno, pero en fin, supuestamente cambió, pues sigue siendo un peligro para Occidente, y ellos cada vez más están siendo agresivos en relación a Occidente, y están como que queriendo justificar una agresión más fuerte contra Occidente. Y entonces, pues aquí viene, Rusia esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras. Eso lo estamos viendo, es lo que está pasando, ¿no? Lo estamos viendo ahora con nuestros ojos, no es algo del pasado, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. A lo largo de todo el siglo XX, el régimen comunista pues, no es otra cosa sino perseguir la Iglesia de forma violenta. Y hoy mismo, hoy día la Iglesia católica no tiene libertad en Rusia, lo sabemos muy bien. Rusia sigue persiguiendo a la Iglesia. Y si ellos vuelven a enfrentarse a Europa, a invadir Europa, como lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial, pues podemos tener la certeza de que van a perseguir la Iglesia de forma violenta, bien violenta. Después la Virgen sigue. A mí me da impresión, es una opinión particular, no es opinión de los heraldos, yo me dediqué mucho a estudiar, a informarme sobre estas cosas de Fátima, y por el conocimiento que tengo de la lengua portuguesa, porque es mi lengua madre, veo que las frases como que están interrumpidas, ¿no? Como así cortadas. Así. Lo normal sería que cada uno, esto me parece más que son como un índice de varios temas que la Virgen trató y que fueron cortados quizás para no asustar a la gente. No sé. Es otro misterio. Como por ejemplo, y Portugal no perderá la fe, etcétera. Parecería una frase, pero es muy grave. Está cortado. Entonces aquí se nota eso. Promoviendo guerras, los buenos serán martirizados, ¿no? La frase está falta algo, ¿no? La Virgen debe de haber explicado en qué consiste ese martirio de los buenos, cómo va a ser esa persecución, quizás dentro de la Iglesia, ¿no? Dentro de la propia Iglesia. De aquellos que defienden el Evangelio, la moral, esos son perseguidos, son puestos de parte, ¿no? Les impiden de actuar. Es una forma de persecución que no es violenta, espiritual, no es violenta, pero es espiritual, es incruenta. Sí, claro. ¿Quién sabe? El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Aquí también me parece que falta algo, porque siempre quien tiene alguna responsabilidad, una autoridad, pues el propio peso de la responsabilidad ya es un sufrimiento, ya es una cruz. Un jefe de Estado, un obispo, un superior religioso, pues no es necesario que la Virgen venga del cielo a la tierra para decir que sufre, porque es normal de la vida. Toda autoridad conlleva un sufrimiento, una cruz. Que el Papa tiene una vida muy difícil por la responsabilidad que lleva, pues no es necesaria una revelación profética. Eso ya lo sabemos. Digamos, así como un papá pues es responsable de los hijos que trajo al mundo, pues el Papa va a tener que responder de todos nosotros, la Iglesia, de todos los obispos, sacerdotes, de todo. Entonces el Papa tendrá mucho que sufrir. A mí se me afigura que es
más bien una crisis muy fuerte del papado, ¿no? Algo, o una persecución muy grande contra el papado, algo que va a pasar en Roma. Ya hubo en el pasado situaciones así, cismas, por ejemplo, ¿no? El gran cisma de Occidente, ¿no? Durante años llegó a haber 3 papas, ¿no? Sí, claro. ¿No? Los famosos antipapas. Fue el cisma de Occidente, ahí por el siglo XV. Y la gente no sabía, pues, ¿no? Pues hasta santos se equivocaron, ¿no? Sí. ¿A quién apoyaban, no? Por un tiempo corto, ¿no? Porque en la época era una cuestión tan difícil saber cuál era el papa cierto, que mucha gente se equivocó. Y fueron casi 100 años, si no me equivoco, estuvo cerca de esa situación de confusión en la iglesia. Pues también hubo el cisma de Oriente, ¿no? Que la iglesia ortodoxa se separó ahí por el año 1000. Y nosotros hoy día estamos viendo que la iglesia también está muy dividida, cada uno saca su teoría más rara que la otra. Y entonces la iglesia, tristemente, hoy día está muy dividida y mucha gente ya está hablando de que se camina para un cisma, ¿no? No vamos aquí a dar nombres porque puede herir las susceptibilidades de alguien, pero todos nosotros lo estamos viendo. Y entonces, pues, el Papa tendrá mucho que sufrir, pues puede ser una situación en que el papado va a ser atacado por una parte de la iglesia o gente que se separa de la iglesia. Todo eso son situaciones muy difíciles que se pueden traducir en esta frase tan sencilla, ¿no? Claro, el Papa tendrá mucho que sufrir. Jacinta, ella tenía una especial misión de rezar por el Santo Padre, ¿no? Claro. Entonces, seguramente la Santísima Virgen le hizo ver la situación que iba a pasar la iglesia y entonces ella rezaba mucho por el Santo Padre. Tendría sus razones, ¿no? Entonces, dice, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. No sé si ves, hermano Ronnie, claro, cómo va saltando, de un tema para otro, sí. Uno diría que casi no tiene nada que ver, sin una explicación más detallada de lo que va a pasar, ¿no? Porque ese es muy grave, porque normalmente hay gente que dice Dios nunca castiga, no pasa nada, pero aquí no está hablando de que puede caer solo un meteorito, una cosita sencilla. Aquí dice varias naciones, entonces serán aniquiladas, pues níquil de latín viene es nada. Nada. Entonces, ¿qué quedará? Nada. Pues no sé, es muy, digamos. Ahora por estos días está habiendo unas inundaciones tremendas ahí en el sur de Brasil, en el estado de Río Grande del Sur, y entonces no sé si eso tendrá que ver aquí con Fátima o no, pero el hecho, por la extensión de las inundaciones, como hace 15 días ya que las aguas no bajan, que están 5 metros. El 91% de las empresas están bajo el agua. Exactamente. Un país y uno ve ciudades totalmente destruidas. Ciudades fantasmas. Exactamente, con los tejados arrancados y todo bajo el agua. Ayer mismo estaba viendo esas escenas, ¿no? Ahí en los noticieros, estaba extremadamente impactado y pensaba en estas profecías de Fátima, ¿no? Es un estado de Brasil, no es una nación, pero aniquilar es eso, no mira, solo ve agua y las casas todas destruidas. Pobre gente que estaba ahí, pero es una pequeña imagen del grado de destrucción a que puede llegar. No sé si eso habrá sido un castigo o no, quién sabe. Una intervención de Dios. No queda piedra sobre piedra, ¿no? Los buenos serán martirizados. Esto también es muy misterioso, porque siempre hubo mártires. En todas las épocas. En todas las épocas. Son cosas que, pues como digo, no es necesario que venga la Virgen del cielo a la tierra para comentar eso. Para comentar eso, porque a lo largo de 2000 años de historia de la Iglesia, pues
cuántos mártires. Y antes la Virgen no se aparecía para decir que va a haber mártires, porque como que hace parte de la dinámica de la Iglesia. Siempre hay persecuciones, la Iglesia siempre es perseguida y por lo tanto, en muchas circunstancias... Que los malos, como se dice, no soportan la existencia del bien. Y entonces persiguen. A ver si intentan acabarlo de una vez, pero no van a poder. Pero los buenos serán martirizados. También me da impresión que es una forma especial de martirio, ¿no? Y es el martirio que sufre, la presión que sufre hoy día las personas que quieren ser buenas, de parte de la sociedad, de parte del ambiente, muchas veces dentro de la familia. Esa presión para que la persona abandone los principios buenos de la moral, del Evangelio, y se adapte a la modernidad, ¿no? ¿Cuántas veces, tristemente a veces uno tiene noticias de eso, pues una chica que está embarazada, inmediatamente empiezan las presiones para abortar, ¿no? No, porque ¿qué vas a hacer con el niño? Y no tienes, y dan mil justificativas y tal, y es una verdadera presión sobre la persona para que cometa un pecado, ¿no? Eso es muy frecuente. Es una forma de persecución que hay hoy día a través de los medios, de las redes, del ambiente social, en el ambiente familiar, para hacer que la persona abandone la religión, que no siga la ley de Dios con estricta observancia. Y hay veces que hay, como se dice, como una persecución, porque ¿qué pasa cuando un joven, por ejemplo, quiere comenzar a frecuentar los sacramentos, confesarse, pues no llevar una vida mala de pecado, quiere rezar el rosario? A veces que es de la propia familia que le dice, no, está bien que seas bueno, pero no tanto. ¿no? Yo conocí un obispo que era un obispo que había tenido mucho éxito en la pastoral vocacional ahí en Brasil, y que había ordenado en su seminario, había ordenado muchos sacerdotes y tal. Y entonces él nos comentaba que cuando detectaba a algún joven que quería ser sacerdote y tal, el primer consejo que le daba, curiosamente, es: mira, yo te voy a apoyar, pero no lo comentes con nadie, porque después te van a hacer la vida difícil. No lo comentes con nadie. Vamos a hablar con tus papás y tal para que puedas ingresar al seminario, pero espera un poquito. Sí, claro. No, porque ya tenía experiencia. Hay como que una persecución, un complot, no se trata de teoría de la conspiración, pero un complot de los malos contra los buenos para destruir una vocación religiosa o desviar a la persona del buen camino. Y hay veces que eso pasa, ¿no? Porque todo el mundo, si es una persona, hay veces que hace una cosa mala y alguien lo ataca, bullying. Pero si es un bueno que va a hacer un acto bueno, nadie dice eso que es bullying. Nadie dice que es bullying, exactamente. Pues son 2 pesos y 2 medidas. Y entonces yo creo que esto del martirio de los buenos es más bien un martirio moral. Si ven que ha habido en nuestra época muchísimos mártires de sangre, ¿no? Que fueron muertos en tantísimos países. Ahora en África estamos viendo eso, de ataques a sacerdotes, a iglesias, atentados. Toda esa gente que muere así son mártires. Ellos mueren por su fe. Pero el peor martirio es ese martirio moral, muchas veces, como les digo, dentro de la propia iglesia, para que la persona abandone sus principios fieles a la tradición apostólica, fieles a la moral, al Evangelio, y se adapte a los principios, no son principios, a las costumbres disolutas del mundo moderno. Por fin, entonces dice, varias naciones serán aniquiladas, ¿no? También aquí la Virgen nos explica cómo va a ser eso. Aniquilar una nación es algo muy fuerte, ¿no? Que desaparezca prácticamente. Va a desaparecer del mapa, ¿no? Es más o menos, para hablar un lenguaje así más corriente, ¿no? Más casero, pues la van a borrar del mapa, ¿no? Entonces,
pero aquí la Virgen no explica. Yo creo que hay algo ahí que está faltando, que quedó ahí en los archivos secretos del Vaticano y que faltaría, bueno, ya lo estamos viviendo, ¿no? Ya es tarde para revelar, ya lo estamos viviendo, pero no dejaría de ser interesante que toda esa parte fuera revelada. Y aquí salta para el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. Este por fin es después de mucha cosa. Porque el tema por ejemplo, el tercer secreto de Fátima, el tema de la fe. Entonces, exactamente, viene enseguida. Viene enseguida. Entonces, pero claro. Entonces, este por fin habla exactamente de que falta algo antes, ¿no? Digamos, está poco explicado. Cuando uno va dando una explicación, ¿no? Y dice, por fin, es que vino antes algo muy largo, ¿verdad? Eso en la lengua portuguesa es así. Y aquí es apenas una frase que viene antes. Y la Virgen dice, por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Yo creo que esto es la parte más importante del mensaje de Fátima. O sea, la Virgen promete incondicionalmente. Claro, porque dice ahí, digamos, que hay que convertirse, si no castigará por pecados o crímenes, pero ¿cómo será ese proceso de conversión? ¿Y qué es lo que ella pide? ¿Y cuál es el pecado de sí que digamos? ¿Y cómo será, cómo se realizará ese triunfo, ¿no? Yo recuerdo que hay unas apariciones del siglo XVII, ¿no? Nuestra Señora del Buen Suceso, a una monja, era superiora de un convento, Sor Mariana de Jesús Torres. ¿No? El convento, ese monasterio existe hasta hoy en Quito, y de la orden concepcionista. Y la Virgen habla, por otras palabras, lo mismo que está aquí en Fátima, ¿no? Y dice que en determinado momento, cuando para los buenos todo parezca perdido, por lo tanto va a haber una situación de mucha angustia, mucha aflicción para aquellos que están en el buen camino, para los justos. La Virgen dice que de una forma inesperada y totalmente milagrosa, Dios va a triunfar, Dios va a intervenir en la historia y va a triunfar. Y seguramente aquí como que Fátima, caerán desplomados, digamos, ¿no? Exactamente, como que los malos... Como ellos van a sentirse ya tan seguros y en ese momento... Y es justamente cuando el mal esté así ya... Dominando. Y ahora aplastamos el bien, ¿no? Como que burlándose de esa profecía que está en el Génesis sobre la Virgen, y como ella aparece, la Inmaculada Concepción, aplastando la cabeza de la serpiente. Va a llegar un momento en que los malos como que van a querer contradecir esa profecía, ¿no? Y que ellos van a aplastar los buenos. Y entonces en ese momento esas profecías de Nuestra Señora del Buen Suceso exactamente hablan, como el hermano Ronnie aquí recordaba, de un desplomamiento del mal. Va a ser una intervención milagrosa y sorprendente de la providencia que va a desbaratar completamente los malos y el mal, la conspiración del mal. Entonces, aquí en Fátima, pues todo eso se resume en por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. O sea, si es por fin, es que antes va a haber mucha cosa que está en el secreto de Fátima, pero no está aquí. Claro. ¿No? Esa es la cuestión. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá. Mira qué impresionante. Sí. Es otra profecía que está por cumplirse. Rusia va a ser el látigo de Dios, pero después se va a convertir. Es un motivo de esperanza, ¿no? Y pues hay que rezar por la conversión de Rusia, ¿no? Yo creo que la gente ya se olvidó de eso. Se piensa que ya se convirtió, pero no. Piensa pero no, falta mucho. Y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Y aquí nuevamente cambia de tema y viene una parte muy misteriosa, muy en cierto sentido. De repente, otro tema. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, etcétera.
Entonces, pero digamos, si es Portugal, solo Portugal o el mundo entero, España, es Alemania, algo Europa, misterioso aquí, como ¿no? coma, etcétera. Y etcétera, y después pone 3 puntitos, ¿no? O sea que Como el tema sigue. Sigue. Entonces, esto es sacado de las memorias de la hermana Lucía. Ella escribió como 3, si no me equivoco, 4 memorias, ¿no? Y el obispo de Leiria le dio orden de escribir. Entonces ella escribió una, otra, y después le decía, no, esto falta algo aquí, cuente más cosas. Y entonces en determinado momento ella le dijo al obispo de Leiria, dice, no puedo contar porque hace parte del secreto. Y el obispo le dijo que no, que tenía que contar. Y entonces ella fue a hablar con la Virgen, se le apareció, ella se consultó con la Virgen, y la Virgen le dijo, no, escriba sin problema. Escriba, le dijo lo que podía escribir y lo que no. Y entonces ella escribió esta parte del secreto, ¿no? Y escribió así, ¿no? Así como está. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, coma, etcétera. 3 puntitos, ¿no? 3 puntitos. O sea que el tema sigue. El etcétera y los 3 puntitos significan que aquí viene el secreto. Aquí viene el secreto porque en Portugal se conservará la fe. La fe. Que significa que en otros países no. Porque la fe es un don que Dios da gratuito. Exactamente. ¿No? Y hay veces que el beato Francisco Palau Iker, que fue beatificado por San Juan Pablo II, él decía de que Dios da la fe a las personas, pero también lo puede retirar cuando se hace indigna la persona o las naciones. Y en este caso es grave lo que dice ahí. ¿Cómo es que la persona se hace indigna de la fe? Es una cuestión muy interesante. En el Buen Suceso, en esas apariciones del Buen Suceso, Nuestra Señora toca en ese tema. Dice que se va y usa esta formulación. También habla de la fe. Habla del siglo XX. Dice, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se va a perder casi totalmente la fe por la total corrupción de las costumbres. O sea, la persona pierde la fe cuando se deja, es una de las formas de perder la fe, cuando se deja llevar por sus pasiones, no cumple la ley de Dios y entonces la persona empieza a crear una doctrina para sí mismo para justificar su mala vida. Y entonces llega un momento que la persona deja de considerar pecado lo que es pecado, ¿no? Y ella empieza a darle vueltas a la moral y a modificar, a crear una moral para sí mismo, ¿no? Cuando la persona llega a ese punto de crear una norma moral para sí mismo, adaptada a sus pasiones, fue lo que hizo Lutero, ¿no? Lutero creó una doctrina para justificar el pecado, ¿no? Y la esencia de la doctrina de Lutero es peca fuertemente, así él lo formula, ¿no? Peca fortiter, peca fuertemente, porque Cristo ya murió por ti, entonces ahora puedes pecar todo lo que quieras, que ya estás perdonado. Es una religión muy fácil así, ¿no? Muy fácil de supuestamente llegar al cielo así, pero totalmente falso. Entonces, el pecador, pues, sigue esa dinámica de Lutero, ¿no? De justificar, crear una doctrina para justificar sus malas acciones. Cuando la persona llega a ese punto, ella pierde la fe, porque ya está negando el dogma, ya está negando los mandamientos, está negando la doctrina, el evangelio, ¿no? Si bien que diga que cree en Jesucristo y tal, pero en la vida práctica, ella lleva una vida contraria a la ley de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta frasecita que está aquí, en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, verdad, hermano, no hay que ser teólogo ni vidente ni muy inteligente para percibirlo, para sacar la conclusión. Pues si en Portugal se va a conservar, pues quiere decir que en otros países no. Es muy sencillo, ¿no? Entonces, y varios especialistas en Fátima, personas que tuvieron acceso al secreto de Fátima, así en off,
comentaron que la cuestión del secreto de Fátima era sobre la crisis de la Iglesia. Indudablemente. Y varios personajes... Porque tiene que haber hablado de algo de eso la Virgen, porque... Si es el gran problema del mundo de hoy no es ni la bomba atómica, ni el hambre, es la falta de fe. Ese es el gran problema del mundo de hoy. Que si la gente volviera nuevamente a la fe, a la práctica de los mandamientos, en fin, todos los sacramentos, pues habría una conversión. Pero la gente hoy día es lo contrario. A veces uno ve, por ejemplo, cuántas personas van a misa un domingo. Hay países que no llegan ni al 4%. Sí, hay países que se dicen católicos, que están en el catálogo de los países católicos. No voy a poner nombres porque no, sí, claro, para no quedar feo. Pero que están en el catálogo de países católicos y países con una población muy grande y en las estadísticas publicadas por la propia conferencia episcopal del país, ellos mismos dicen que la frecuencia a misa antes de la pandemia, sí, claro, ahora debe ser menos. No. La pandemia fue una excusa para ya, ¿no? La frecuencia a misa era de 2%. 2%. ¿Y cuántos países están así? 2, 3, 4%. Entonces un país así no se puede decir que la fe está floreciente. Ni para ir a misa el domingo la gente va. Imagine cómo es la vida de la gente, ¿no? Digamos, ir a misa es lo más fácil de practicar de las normas de la Iglesia, es un mandamiento de la Santa Iglesia. Es de los más sencillitos de practicar. Tenemos iglesias a todos lados, ¿no? Es muy fácil ir a misa el domingo. Pero quien ni siquiera eso es capaz de hacer, no se interesa por eso, pues uno puede imaginar, sin hacer juicios temerarios ni nada, que la vida de la persona pues no está de acuerdo con la ley de Dios. Entonces, toda esa población inmensa de los países católicos pues va perdiendo la fe. Seguramente el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, él conocía el secreto de Fátima. Y parece que todos los papas cuando llegan, cuando son elegidos, según consta, lo primero que hacen es a ver el secreto de Fátima, ¿no? Y entonces Juan XXIII, después Juan Pablo I, Juan Pablo II, todos quieren conocer. El secreto de Fátima tiene algo que ver con el papado, ¿no? Me da impresión, es una como diría, una impresión que uno tiene. Entonces, pues él, al comienzo de su pontificado, lanzó una nueva evangelización. ¿Por qué? Porque los países que están en el catálogo de los países católicos, él lo dice en el documento que lanza esa nueva evangelización. Esos países están ya no se pueden llamar católicos porque la gente ya ni siquiera va a misa. El ir a misa es un aspecto así más visible de la práctica religiosa de la persona. Yo creo que él debe de haber leído así el secreto de Fátima y entonces vio la necesidad de lanzar esa nueva evangelización exactamente para atender los pedidos de la Virgen, ¿no? Y infelizmente no fue así. No fue muy atendido, ¿no? El mundo sigue como está. Entonces, aquí vemos en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Entonces, hay que pedir a la Virgen que nuestro país, nuestro México y el país de cada uno no esté en la lista de esos países en que se va a perder casi totalmente la fe, ¿no? Que Dios nos libre de eso. Entonces, hay una otra parte que vale la pena recordar aquí, que es la parte que fue revelada del secreto de Fátima en el año 2000, ¿no? Que se dio toda una explicación al secreto de Fátima, en qué consistía, ¿no? Exactamente, es una visión que los pastorcillos tuvieron,
en esa misma aparición. Y ellos describen esa visión. Era una parte que no estaba revelada y entonces pues el Santo Padre quiso revelar en el año 2000. Entonces dice la hermana Lucía: después de las dos partes que ya expuse, vimos al lado izquierdo de la Virgen, un poco más alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Todo esto en las visiones, en las profecías, tiene una simbología, un significado. Un significado, ¿no? La espada de fuego significa la espada de la justicia, Sí, ¿no? claro. Es un ángel con una espada de fuego, es un ángel que está ahí para punir, para castigar, esperando la orden de Dios de castigar. Y ahí está ¿no? un hecho muy interesante histórico, que hay un papa que vino una epidemia sobre Roma. Y Exactamente. ahí diezmaba en cantidad a las personas, y el Papa dijo: vamos a hacer una procesión de pedido de perdón. Y mientras la procesión iba guiando, la gente iba muriendo en el camino, pero quería pedir perdón de los pecados, la vida mala que llevaba. Y de repente vieron en el castillo de Sant'Angelo un ángel con una espada que envainaba su espada como diciendo... Cesó. Cesó. Sí, exactamente. Pero fue a raíz de un Papa Santo que pidió perdón junto con el pueblo de los pecados. Y ahí, hasta hoy hay una estatua de bronce de San Miguel, de San Miguel, ¿no? Por eso se llama Castello de Sant'Angelo, porque se apareció ahí, dicen que era San Miguel, ¿no? en esa situación, y cesó la epidemia. La epidemia. ¿no? Y aquí en este caso es un ángel que está con una espada, de fuego en la mano. En la mano. Entonces eso tiene un significado. Claro. Al fulgurar emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto del brillo que hacia él irradiaba la Virgen con su mano derecha. Entonces, el hermano Ronnie, él se dedicó más a estudiar la cuestión de los ángeles. Pues el ángel tiene llamémoslo así, una psicología, ¿no? Muy diferente de los hombres. Totalmente. ¿no? Totalmente diferente. Entonces, el hombre tiene sentimientos, porque nosotros tenemos una parte de nuestro ser, el alma y cuerpo, están conectadas. Entonces nosotros no somos solo inteligencia, tenemos una parte de sensibilidad, tenemos sentimientos, tristeza, alegría, odio, en fin, amor, podemos tener muchos sentimientos, pena, ¿no? Pues el ángel es puro espíritu, entonces el ángel no tiene sentimientos, es inteligencia, sí o no. Y entonces el ángel quiere, si una cosa está mal, pues el ángel la quiere poner bien, ¿no? Y si alguien peca, el ángel quiere hacer justicia, ¿no? Entonces aquí se ve, me parece que aquí está un poco esa ¿cómo diría? Esa lucha, ese conflicto entre el deseo de justicia del ángel, que quiere hacer justicia, que quiere incendiar el mundo, y Nuestra Señora, que no es ángel, ¿no? Ella es un ser humano, es madre, y entonces ella tiene pena, quiere ejercer la misericordia, ¿no? Y entonces la Virgen como que apagaba el fuego de la espada del ángel, ¿no? Es lo que está aquí. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Es la esencia del mensaje de Fátima, ¿no? Es conversión. Conversión, es eso, ¿no? El sentido de la penitencia es exactamente cambiar de vida y reparar el mal que se hizo. Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él. A un obispo vestido de blanco hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. Y a varios obispos, sacerdotes religiosos y religiosas, subir una escarpada montaña en cuya cima había una gran cruz de maderos toscos como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar ahí,
atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante. Aquí se ve una ciudad en ruinas. Bueno. Todo esto son imágenes, ¿no?, que simbolizan lo que va a pasar, ¿no? Claro. Hay las interpretaciones. Pues, cada uno puede interpretar como esto no es la Sagrada Escritura. Claro, entonces, cada uno puede interpretarlo como quiera, ¿no? Claro. Las Escrituras, pues la Iglesia ya tiene una interpretación oficial, pero aquí, pues una visión particular. Todo esto habla de ciudad en ruinas, una ciudad que fue castigada, que pasó por una catástrofe y dice respecto al futuro. Como se dice, ¿qué pasará? Pues el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Pero ahí está la cuestión, que eso nosotros nos enteramos de esa profecía, pues, y ¿qué es lo que nos toca a nosotros hacer? Pues cambiar de vida. Exactamente. Porque así entramos ya no en cuanto a la justicia de Dios, sino en el lado misericordioso que Dios va a tener para con nosotros. Atender los pedidos de la Virgen. Y quien lleva una vida correcta, justa, ¿no? Pues siempre se puede mejorar, ¿no? Hay varias formas de conversión, ¿no? El Santo Padre, antes de llegar ahí, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Todo esto habla de tragedias. Llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron unos tras otros, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Aquí, en fin, todo esto, como digo, es opinión particular. Mucha gente quiso interpretar este trecho aplicándolo a San Juan Pablo II, ¿no? El atentado y todo eso. Pero se ve, primero, San Juan Pablo II no murió en el atentado, no murió. Entonces, pues, no es él, ¿no? Muy sencillo. Y es algo nuevo. Y él aquí lo que dice es que fueron muertos el Santo Padre, fue muerto el Santo Padre por un grupo de soldados, y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Claro, no es una persona, un atentado o alguien que murió, está hablando de mucha gente. Mucha gente, por lo tanto, esto habla de una persecución muy fuerte contra la Iglesia y hasta violenta, sí, hasta una persecución sangrienta. Yo recuerdo, no, es algo que no está escrito, yo lo oí personalmente. Nuestro fundador, Monseñor Juan Clá, él fue formado por el profesor Plinio Corrêa de Oliveira, que fue un líder católico brasileño muy importante en el siglo XX en Brasil y que tuvo un papel muy importante en la lucha contra las desviaciones de la teología de la liberación y todo eso ahí en Brasil contra el comunismo. Y yo he oído de él como que una profecía. Él decía, poco antes de morir, dice, nuestra época no se va a encerrar sin la mayor persecución religiosa de la historia. ¿Has oído eso? Esa frase así, ¿no? Y este secreto de Fátima pues habla más bien de una persecución religiosa muy, muy, muy fuerte, porque habla de todo, aquí está descrito todas las categorías sociales, ¿no? No es solo un atentado contra la persona del Santo Padre, hasta lo voy a repetir porque es realmente impresionante. Y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. O sea, habla de una persecución generalizada contra la Iglesia. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella
las almas que se acercaban a Dios. Y esto es apenas una imagen de lo que es la comunión de los santos. O sea, como decía Tertuliano, sangre de mártires es semilla de nuevos cristianos. Entonces, claro, el demonio yo creo que ellos en el infierno, los demonios quedan en una disyuntiva, ¿no? Ellos por el odio que tienen a la iglesia quieren destruir todo, ¿no? Entonces quieren lanzar la persecución para reventar todo y de una vez aplastar el bien y todo. Pero al mismo tiempo ellos saben que cuando lanzan la persecución, la sangre de los mártires sube al trono de Dios y entonces Dios derrama gracias sobre la humanidad y la persecución se revierte en un bien para la humanidad. Hay conversiones, hay una reforma de la vida religiosa, etc. Entonces, los demonios en el infierno, yo creo que ellos hacen una especie de conciliábulos, ¿no? Para decidir qué hacer y están en esa disyuntiva. Y esto se refleja aquí, o sea, aquí los ángeles que derraman, recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. O sea, aprovechaban esa sangre, ese sacrificio que alguien hacía para distribuirlo por la comunión de los santos, ¿no? Y fue lo que pasó con las primeras persecuciones en el Imperio Romano. Seguramente el demonio no va a acabar con todo eso y entonces lanzaron esas persecuciones que fueron tremendas. Y cuanto más ellos perseguían, más la iglesia crecía, ¿no? Como decía ese autor cristiano de los primeros siglos, sangre de mártires es semilla de nuevos cristianos. Entonces aquí termina esa parte del secreto que es más bien una visión que tuvieron los pastorcillos y que no había sido revelada. Y después faltaría esa otra parte sobre la crisis de la iglesia. Que podría ser pues, otro podcast. Puede ser otro podcast. Ese es un tema muy caliente y muy interesante. Sí. Pero también muchas otras profecías hablan de eso, sí. de una gran crisis religiosa en el siglo XX. Es curioso que normalmente las profecías no dan fechas, ¿no? Pero hay unas pocas que sí dan fechas. Esa de Nuestra Señora del Buen Suceso. Y hay una otra también muy curiosa, muy interesante, de un santo del siglo, si no me equivoco, del siglo V. Es San Nilo. Nilo como el río Nilo, ¿no? Él era discípulo de San Juan Crisóstomo. Y entonces él habla del siglo XX. Habla del siglo XX y de una crisis de fe, de una crisis moral muy grande y exactamente de esa crisis religiosa dentro de la propia iglesia que hace con que la gente pierda el rumbo y ya no sepa dónde está la derecha ni la izquierda. Él usa esa expresión que muchos pastores no van a perder el rumbo y no sabrán dónde está la izquierda ni la derecha. O sea, van a perder la sabiduría, ¿no? Y no van a tener ciencia, inteligencia, sabiduría para guiar a la gente, ¿no? El tiempo se nos acaba. Pues estamos llegando ya a la parte final de este podcast. Unas palabras, hermano, digamos, para... Pues nada mejor que las palabras de la propia Virgen, de la propia Santísima Virgen, porque en esta aparición de julio ella enseña a los pastorcillos esa oración que nosotros rezamos en los misterios del rosario entre cada misterio. Dice, cuando recen el rosario, digan después de cada misterio, oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las que más lo necesiten. Entonces, ella recuerda aquí una verdad muy importante, que es la existencia del infierno, ¿no? Que ahí está para
Nuestro Señor habla 14 veces de la gehenna, del infierno, en el Evangelio. Y aquí la Virgen enseña una oración cortita, ¿no? Pidiendo la salvación eterna para uno mismo y para los demás. Lleva al cielo, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las que más lo necesitan, las que están más debilitadas, las que están con más dificultades. Los pecadores, bueno, todos nosotros somos pecadores, los pecadores, entonces es una oración cortita que la Virgen enseña a rezar entre cada misterio, pidiendo la propia salvación y la salvación de los demás. Pues ya está, hemos terminado este programa, le agradecemos mucho por, digamos, un poco aclarar sobre el secreto de Fátima, que muchas personas están siempre en la duda, qué es, si se ha cumplido, no se ha cumplido, qué es lo que queda, pero uno ve de que mucha cosa queda todavía por delante, pues, y les agradecemos. Se está cumpliendo, lo estamos viendo, ¿no? Pues si podemos rezar una oración para terminar. Vamos a rezar una Ave María, pidiendo esa gracia de pues, dar la debida importancia a las palabras de la Santísima Virgen en Fátima, que tienen una autenticación, ¿no? Con el milagro del sol. Eso lo hablaremos en otro podcast, ¿no? El milagro del sol, que fue en la última aparición. Entonces vamos a pedir a la Santísima Virgen que nos dé esa gracia de darle importancia a sus palabras y cambiar de vida como ella pide en Fátima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No se olviden, Salve María, de compartir este video entre sus amigos, dejar sus comentarios y suscribirse al canal para poder llegar a más personas. Salve María. Salve María. Si le ha gustado este video, suscríbase a nuestro canal y compártalo con sus amigos. ¡Salve María!